Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. La Yashica Minister D comienza su fabricación en Japón alrededor de 1964. Bien construida, metálica, es la evolución de la Minister 3. La principal diferencia es la inclusión de un exposímetro de sulfuro de cadmio, CDS, lamentablemente no emparejado con los parámetros de exposición del barril del objetivo. Es decir, el exposímetro se activa mediante un botón en la trasera que nos ofrece una medición en números llamados LVs o Light Values, midiendo valores entre 3 y 17, que después de ajustar el ISO haremos corresponder en el barril. Un mismo valor puede tener diferentes valores de velocidad o apertura, forzándolo manualmente en función de nuestras necesidades creativas. Al girar solo el LVS, el anillo de apertura se ajusta automáticamente para mantener el mismo nivel de exposición, lo que le da a esta cámara una especie de modo de prioridad a la obturación. Pero como digo, podemos forzar para buscar otra posición y llevando el anillo a uno u otro extremos, alcanzando el mínimo o el máximo en la apertura y forzando la velocidad para encajar en la exposición deseada. La óptica de buena calidad es un Yashinon 45mm f2.8, con un sistema de enfoque por telémetro muy preciso. Su obturador copal es de hoja y tremendamente suave y silencioso, lo que lo hace bastante útil para fotografía de calle. Trabaja en velocidades desde 1 a un 500avo de segundo, incluyendo la posición Bulbo. Vamos a ver la cámara por fuera y os cuento más sobre la misma. La construcción es fantástica, se siente sólida en la mano, diría que más sólida incluso que las hermanas tan potentes como las Electro 35. Ligeramente pesada también. Si además la mantenemos dentro de su fantástica funda de cuero duro, le vamos a otorgar también más peso y aparte le vamos a otorgar, como veis aquí, estos enganchitos para poderla colgar del cuello. Por arriba y de izquierda a derecha tenemos el dial para el rebobinado, logotipo de la marca, el número de serie, el lugar de fabricación, como veis Japón, una zapata fría y tenemos aquí lo que es el indicador del ASA, que se selecciona con este dial de aquí, pequeñito, y que nos va a dar una numeración que ahora os explicaré un poquito cómo funciona. Tenemos el arrastre de la película y el botón de obturación que suena de la siguiente manera. Ligero. La palanca va sumamente suave y ese es el sonido que produce. Y aquí tenemos el contador de fotogramas. Por la parte trasera tenemos este botón con el pilotito rojo que lo que nos indica es la exposición. Nos va a indicar aquí un EV, no sé si se alcanza a ver porque es muy pequeña la agujita, pero ahí la tenéis, es una agujita roja que se mueve y nos va a indicar un número. Esa agujita va a hacer coincidir con un número. Ese número es el que tendremos que girar aquí en el anillo para encontrar nuestra velocidad y apertura deseadas. A ambos lados tenemos los colgadores para la correa. Si nos vamos a la parte delantera, tenemos el logotipo, en este caso del modelo, Minister D, la marca Yashica, el visor junto con el telémetro que están ahí. Esta es la célula que capta la luz para el exposímetro y en la parte delantera tenemos el objetivo Yashinon 45mm 2.8, en este caso viene serigrafiado como 4,5 centímetros, era una manera, digamos, más antigua de hacerlo, y viene la marca Yashica y la apertura. Aquí tenemos el conector para el flash y por la parte de abajo tenemos lo siguiente. Esta pestañita que es para la apertura, si la muevo hacia aquí y aprieto, abro la tapa trasera, tenemos este compartimento que es para la pila, la montura para el trípode y el botón de liberación para el rebobinado. Como veis, el manejo es muy suave en cualquier caso, tanto desde la palanca del avance como el botón de obturación, como el anillo del enfoque que va entre 0,8 metros e infinito. La parte donde elegimos los números también funciona muy suave, como veis aquí.
El visor es francamente bueno, es bastante translúcido. En este caso, además, mis amigos de Fotoastro González lo han dejado impoluto, lo han dejado súper limpio, y en su interior encontramos las típicas líneas de corrección de paralaje. En cuanto a la batería, que la tenemos en este compartimento de aquí, como os indicaba antes, utiliza una batería de botón 625. Las originales de mercurio ya no están en uso. Hacen que la función de la medición sean a través de este exposímetro. Por lo demás, la cámara es 100% mecánica. Y en cuanto a su peso, si os lo preguntáis, pesa la nada desdeñable cifra de 675 gramos, que son suficientemente pesados para ser cómoda, pero llevaderos. Conclusión. ¿Para quién es esta cámara? Si estás buscando una telemétrica con un precio asequible, que te valga para casi todo, con una buena óptica, no te importa tener una medición un tanto rudimentaria y quieres sentir el metal en tus manos, esta puede ser tu cámara. Con un poquito de paciencia y conocimiento de la misma puedes conseguir usarla cada vez más deprisa y alcanzar grandes propuestas fotográficas. Su enfoque es preciso y suave y es una cámara algo más desconocida que otros modelos de Yashica, haciéndola un poco más económica en el mercado de ocasión. Aún así, está construida para durar. Casi 60 años después de ser fabricada, puede producir imágenes con alta calidad y fuerza, como os he estado mostrando en la review. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si fue así, dejadle vuestro like para ayudar al canal, compartidlo con quien pueda disfrutar de este contenido o esté interesado en comprar una de estas y, sobre todo, suscribiros al canal si no lo estáis aún. Activad la campanita para más contenido como este. Muchas gracias. Os dejo como siempre el link a mis amigos de Fotoastro González, el lugar donde ir a comprar películas, revelar carretes, comprar accesorios analógicos, escanear, reparar vuestras cámaras y, sobre todo, donde os van a hacer sentir como en casa. Toda la información en el box de la descripción. Un abrazo y paz para todos.